Dice la palabra: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Es esta la palabra. El apóstol Juan dice que miró, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero, sabemos, está en ese monte de Sión en el cielo. En Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24, nos dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. De tal manera que es este el Cordero, Jesús el mediador del nuevo pacto, que está en pie sobre el monte de Sión, pero en el cielo, porque no está en la tierra. ¿Entienden? Porque todavía no se ha producido la segunda venida de Cristo. No, esto es en el cielo, porque los cánticos no son en la tierra, son en el cielo, porque aquellos que cantan el cántico nuevo están delante del trono, y el trono está en el cielo. ¿Me están entendiendo? De tal manera que estos 144,000 son el reflejo del rostro de los otros 144,000 del rostro de esos 12,000 de cada tribu. Aquí no se mencionan los 12,000 de cada tribu. Ellos forman parte del Cordero, tienen el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. En cambio los otros están claramente identificados por el nombre de cada tribu. ¿Están entendiendo? Hay otro aspecto. Aquí el apóstol Juan no dice que es una voz de la tierra, dice una voz del cielo, y son estruendo de muchas aguas. Y eso ocurre en el cielo, como sonido de un gran trueno. Eso solamente ocurre en el cielo, en el monte de Sión, en el cielo. Y dice: la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esto es en el cielo. Y aquellos que cantan el cántico nuevo delante del trono están en el cielo, porque el trono está en el cielo, y están delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. ¿Y dónde están los 4 seres vivientes y los ancianos? En el cielo. De tal manera que este monte de Sión no es en la Jerusalén terrenal. ¿En dónde es? En la Jerusalén celestial. Y dice la palabra: nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Si estuvieran en la tierra, bueno, todavía tendrían que ser redimidos, y tendría que decir: ellos van a ser redimidos de la tierra. Entonces podríamos entender que están en la tierra, pero no, y están en el cielo. De tal manera que estos ya están allá en el trono y han sido redimidos de la tierra, han sido rescatados. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redentor? Sabemos de que el redentor es aquel que, viendo a una persona o varias personas esclavizadas
por aquel que tiene los derechos para esclavizarlos. Este Redentor decide pagar el precio para traer libertad a aquellos que están esclavizados, y les compra su libertad, de tal manera que pagando el precio de redención vienen a constituirse en siervos del Redentor, y no son más ya esclavos del esclavizador. ¿Están entendiendo? El esclavizador es Satanás, y la causa de la esclavitud es el pecado, es el derecho legal. Y el Señor Jesús ha pagado el precio, su muerte en la cruz del Calvario y su sangre derramada en la cruz, y mediante ese precio nos ha comprado para que seamos libres de la esclavitud del pecado y por ende de Satanás, y venimos a ser siervos de nuestro Redentor, siervos del Señor Jesucristo. Y estos que están redimidos, que son redimidos de entre los de la tierra, son justamente primicias. Amén. Primicias de la redención. Y son características que cumplen en el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Algunos podrán decir entonces, el celibato es lo correcto, cuando sabemos que Dios ha instituido desde el principio el matrimonio. Porque de otra manera al hombre lo hubiera mantenido solo, al varón, y nunca hubiera creado a la mujer. Y el Señor dijo claramente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En ninguna parte de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, podemos de alguna manera poder comprender, entender de que el celibato personal, el celibato por un esfuerzo voluntario, humano o por orden de hombres, está apoyado o determinado por el Señor. Hay unos que sí lo hacen, y por obra directa del Señor, por su Espíritu Santo, que son libres de presión sexual. Y de ellos, por supuesto, tenemos el apóstol Pablo. Pero de pronto sabemos que la Gran Babilonia esto lo ha instituido como un hecho, y es por eso que vemos tantos pedófilos y tantos homosexuales y lesbianas dentro de la Gran Babilonia, cuando lo correcto, conforme a la palabra, es que el hombre se case, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Esto debido a las fornicaciones, a los pecados sexuales. De tal manera que dentro del matrimonio, lo que es el deber conyugal no provoca contaminación. Y esto es justamente lo que debemos entender y comprender al leer, tener claro al leer el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, aquellos que se mantienen en pureza delante del Señor. Siendo solteros, por supuesto, se mantienen en pureza. Siendo solteras también. Siendo casados, casadas, se mantienen en pureza dentro del matrimonio. Estos son los que no se contaminaron. Y dice, pues son vírgenes, vírgenes en cuanto a lo que es pecado de tipo sexual, que no se constituye como tal dentro del matrimonio como deber conyugal. Y por supuesto, solteros y solteras, doncellas y solteros, siervos que se mantienen en esa pureza. Y dice por ello la palabra: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El cuerpo obedece a la cabeza. Ahí está el cuerpo de Cristo, como hijo varón, formando parte del Cordero, como un varón perfecto. Amén. Es lo que dice la palabra. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. ¿Cuántos son las primicias? ¿Cuántos? 144,000. Durante mucho tiempo sí me he guardado esto. Veía como que de pronto iba, si esto lo compartía hace algunos años, esto iba a causar como que de pronto un cisma en el pueblo. Pero ha llegado el tiempo del Señor en que hay madurez como para poder entender que no es una enorme y prodigiosa multitud de millones que por el simple hecho de que me llamo cristiano, soy evangélico,
como se le ha estado predicando durante todos estos años, van a estar de pronto en el arrebatamiento participando. Ese es un engaño. ¿Me entienden? Y por eso encontramos tanta gente en todo el mundo llevando su vida cristiana de una manera muy liviana. Dicen, sí, no, porque soy cristiano de la congregación, yo voy a ir, voy a ser arrebatado. Y no se preparan, no se fundamentan en la palabra. Están con un pie en el mundo y con un pie en lo que llaman cristianismo, porque se les ha enseñado que van a ser muchos los que van a ser partícipes del arrebatamiento en el inicio, antes de la gran tribulación. Y han entrado por ello en ese estado de seguridad falsa, porque como escuchan decir que son millones, entonces pues son millones. Y allí está el engaño. Pero en cambio ocurre algo, lo contrario, cuando sabiendo que son pocos, así como los atletas corren para llegar a la meta y ser los primeros, de la misma manera, para poder ser parte de esas primicias, hay que prepararse. Y eso permite mayor responsabilidad, mayor búsqueda del Señor, mayor limpieza de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, participando en nuestra vida de todo el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Porque mediante el espíritu de la profecía podemos saber que cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, allí, sí, casi 2000 años, venció a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por el espíritu de la profecía sabemos que es una realidad. Y cuando nosotros crucificamos la carne diariamente, cuando llevamos la cruz de Cristo en nuestra vida, crucificamos la carne con todas sus pasiones y deseos, tenemos el poder y la autoridad para exhibir públicamente a los principados y a las potestades, despojarlos de su poder sobre la obra que el Señor consumó en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. Las cosas que han sucedido allá son para nosotros, para todo momento, en todo instante. Lo que fue, ya es. Y ese es el espíritu de la profecía. No es simplemente una teoría como los tradicionales tienen, como en teoría. Los tradicionales tienen en teoría el aspecto de la cruz y repiten como loros: la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Saben de memoria el aspecto teórico, hasta con un entendimiento histórico, pero sin discernimiento espiritual. Y no lo aplican a su vida y siguen totalmente contaminados. Y en su contaminación son instrumentos preciosos de los espíritus inmundos que no quieren que se conozca la verdad, y por eso nos atacan, por eso nos hacen la guerra. ¿Me entienden? Mas estamos aquí en el Señor, conforme a su misericordia, para recibir esta palabra. Y sabemos de que en Bolivia habrá no sé cuántos, pero de entre todo el mundo esas primicias van a ser redimidas de entre los hombres para Dios y para el Cordero, y van a ser 144,000. Hay algunos que dicen: ay no, entonces yo me desanimo, ya no, ¿qué? 144,000, ¿qué voy a hacer? Es porque hay pecado en su corazón y no quiere renunciar al pecado, porque sabe que todavía lleva muchas cosas que no quiere entregar. Pero aquel que tiene disposición de buscar al Señor, aquel que quiere verdaderamente servirle, por supuesto que ha de luchar, por supuesto que ha de llegar a la meta y ha de ser coronado. Amén. Ha de poder encontrarse con su Señor siendo parte de las primicias. Amén. Es la palabra. Y dice el verso 5: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Alguno podrá decir: es que hermano he mentido, hermano he hecho eso. Bueno, ahora lo sabes. Que el cristiano, por favor, deje de mentir, que deje de exagerar, porque en la exageración también está la mentira, está el engaño, la mentira, el arreglarlas con mentira. Dice la palabra: en sus bocas no fue hallada mentira. Son sin mancha, sin contaminación delante de Dios. ¿Cómo podemos descontaminarnos? ¿Cómo podemos desmanchar nuestras vestiduras? Con la sangre
aquellos que están en la presencia del trono, dice, ellos le han vencido la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio de ellos? El testimonio de Jesucristo. Y es más, inclusive menospreciando sus vidas hasta la muerte algunos. Amén. Leemos otro aspecto de la palabra en el verso 9 de Apocalipsis 7. Ahí vemos esa gran multitud que justamente, y hemos creído en su momento que esa gran multitud es la gran multitud arrebatada. Pero ¿dónde están entonces aquellos que han muerto en las edades pasadas? Desde Adán, Abel y tantos otros. Dice la palabra en el verso 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. En esa gran multitud están los resucitados, porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y de dónde son? Son de pueblos, tribus, naciones y lenguas, y de todas las edades. Pero también en esa gran multitud están las primicias. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Una cosa son ellos y otra cosa somos nosotros. Es decir, las primicias, aquellos que van a ser parte de esos 144,000 que van a ser redimidos de entre los de la tierra. ¿Me están entendiendo? Y por eso es una grande multitud. No es que es esa grande multitud de todos los que viven ahora, no. Están los resucitados principalmente. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Y esos son justamente aquellos que son primicias, que son arrebatadas para Dios y para su trono, y son 144,000. Y claman a gran voz. Es una gran voz, por supuesto es una gran voz. A mí me gustaría conocerlo a Adán. Personalmente le digo, a mí me gustaría conocerlo a Adán. ¿Cómo? En aquel momento cuando el Señor profería los juicios a la serpiente, cuando ya Adán había comprendido que hallaba la muerte en su interior, pudo entender en su corazón que de la simiente de la mujer, de su mujer, vendría el Mesías a dar vida. Qué lindo. Y también hablar con Abel y hablar con Noé, a ver que nos cuente cómo fue los días de Noé. Hablar con Isaías, hablar con Abraham, hablar con Moisés, lo que ocurrió cuando se abrían las aguas del Mar Rojo, lo que experimentó cuando él estaba todavía dudando y buscando la presencia de Dios, y el Señor le dijo: utiliza, porque acudes a mí, utiliza tu vara, la autoridad. Y se abrieron las aguas. Le creyó a Dios. Tantas cosas hermosas. Y vamos a estar en esa grande multitud. ¿Cuántos lo creen? Si nos preparamos a tiempo, vamos a ser parte de esa grande multitud. Y vamos a estar juntamente con ellos diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y cuándo ha de ser esto? Este día 1158.5. Para los que se quedaron, saben que tienen que esperar 1335 días para ver al Cordero, pero ya no como parte del cuerpo del Hijo varón, sino como la novia, como la esposa, para participar de las bodas del Cordero.
gozoso, gozoso el que llegue y espere a 1335 días. Verso 11 y dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. ¿Dónde es el trono? ¿En la tierra? Sí. Por eso sabemos que ese trono que nos menciona Apocalipsis 14 en relación al contexto de los 144,000, ese trono está en el cielo, y los 144,000 están en el cielo. Amén. Son primicias delante de Dios. Y dice la palabra en el verso 12, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estamos hablando de seres espirituales. Los seres espirituales con carne diferente, carne espiritual, no son redimidos con la sangre de Cristo. No conocen por tanto de salvación. Por ello a ellos no les compete hablar de salvación. Entre estos seres espirituales están los ángeles en pie alrededor del trono. Entre estos seres espirituales están los ancianos, los 24 ancianos, que son seres espirituales. No tienen nada que ver con seres humanos, porque de otra manera estarían hablando de salvación y no estarían dentro del grupo de los seres espirituales que no conocen de redención, no conocen de salvación, como corresponde a los seres humanos. Aquí nos menciona a los 4 seres vivientes, son seres espirituales. Y dice la palabra que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. Y en ningún momento de lo que sigue se menciona salvación. Mencionan bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza, pero no hablan de salvación, porque ellos no conocen de salvación. ¿Me entienden? Por eso tenemos el fundamento claro, más claro, en relación a que los 24 ancianos, como algunos hablan por ahí, que son parte de la iglesia de Cristo, que sí son los 12 apóstoles más otros 12 y no sé qué tantas tonterías. No son seres humanos redimidos. ¿Me entienden? Porque si fueran así, estarían en el grupo que hablan de salvación, y no hablan de salvación. El verso 13 dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Han salido de la gran tribulación. Cuando utilizamos el griego, ese pronombre de, eka, significa fuera de. Estos son los que han salido fuera de la gran tribulación. En alguna parte dice: y han tenido y no han recibido la marca en su frente o en sus manos, y no han adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Dice eso? No dice eso. Para que puedan estar en el cielo es suficiente. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por eso han salido fuera de la gran tribulación. ¿Y cuándo empezó la gran tribulación? En el momento que empieza el gran terremoto. El gran día de su ira ha llegado. La gran tribulación ha empezado. Y está el terremoto, resurrección. Empezó ya la gran tribulación. Y después de la resurrección, cuando ya terminó ese terremoto, ¿qué viene? Arrebatamiento. Estos son los que han salido fuera de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El verso 15 dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en su trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos toda lágrima. Porque el tiempo previo de aquellos que son arrebatados, o de aquellos que también que murieron, ha de ser un tiempo penoso. Penoso. ¿Y cuántos de nuestros hermanos en la antigüedad, cuando leemos sobre Hebreos 11, respecto de la fe, respecto de nuestros hermanos de la fe, que tuvieron el mismo testimonio de Jesucristo que poseemos, fueron perseguidos, aserrados, caminaron desnudos, considerados como lo vil del mundo? ¿Me entienden? Pues el Señor ha de enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Amén. Leemos Apocalipsis 8. ¿Qué viene después del sexto sello? Viene el séptimo sello. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. De tal manera que aquí se abre el séptimo sello en este día 1158 y medio, o 13 horas más. Y hay media hora después de que se ha desatado el séptimo sello. Media hora de silencio. Por eso sabemos de que lo que sigue más adelante, después del séptimo sello, el toque de las primeras 4 trompetas, viene después de media hora que se ha tocado el séptimo sello. Por eso determinamos que el toque de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta viene el día 1158.5, y si siendo más exactos sabemos 13 horas más 30 minutos. Amén. Y dice la palabra en el verso 2: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y esto es lo que ocurre después de estos 30 minutos en este día. ¿Me están entendiendo? Y es en el día del arrebatamiento, el día del gran terremoto, el día de la resurrección, el día del arrebatamiento de los 144,000 de las primicias, el día en que el dragón cae del cielo juntamente con sus ángeles, cuando todo monte es removido y las islas también son removidas de su lugar, los grandes de la tierra, los reyes, los poderosos, los jefes militares, todo siervo, todo libre, huyen a los montes, a las peñas, y dicen: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Empiezan problemas climáticos, porque se detienen los 4 vientos del cielo. Y no solamente eso, sino que es justamente lo que acabamos de leer. Se desata el séptimo sello. Hay silencio de media hora, y están ahí los 7 ángeles listos para tomar, para los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, y se les dan las 7 trompetas. Y lo que vemos, ahí vemos a ese ángel que se le da mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. De la mano del ángel sube a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El ángel toma el incensario, ese momento, y lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra.
inmediatamente la tierra que hay truenos, voces y relámpagos sobre la tierra, y la tierra tiembla. Un terremoto. Ahí se sabe, se ha tocado el séptimo sello hace media hora. Cuando estén en los refugios, pero no en los refugios de los 1260 días, sino estén en otros lugares ocultos, van a estar ahí ocultos, inclusive en las peñas, en las cuevas de los montes, juntamente con el resto. Probablemente muchos van a saber lo que ya está pasando. Inmediatamente, ¿qué sucederá? Después de aquella media hora viene el toque de la primera trompeta, y es inmediato el toque de la segunda. Viene el toque primero, toque segundo, toque tercero, toque cuarto. No es que hay días, es uno después del otro, de tal manera que luego los eventos que son producto del toque de estas cuatro trompetas casi vienen a darse en forma paralela sobre la tierra. Este mismo día la gran tribulación ha empezado. ¿Ahora me entienden? Es el día del Señor, algo espantoso. Y dice la palabra en el verso 6: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Incendios forestales, granizo simultáneamente con fuego y mezclados con sangre, algo sobrenatural. Esos son los juicios de Dios que empieza en el gran día de su ira, el día 1158, minuto 5. Inmediatamente después de que tocó el primero, mientras se está desarrollando, inclusive que está empezando, ya empezó a caer granizo y fuego mezclados con sangre, se toca la segunda trompeta. No se espera más, ¿me entienden? Es el mismo día. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Algo como una gran montaña ardiendo en fuego. Lo que vio el apóstol Juan fue un asteroide, fue un meteorito grande, una gran montaña, algunos kilómetros de largo seguramente, algunos kilómetros, y como una montaña, y que ha de caer sobre el mar. Sabemos que el asteroide, cuando llega a la atmósfera por la fricción, empieza a incendiarse, y por eso dice que está ardiendo en fuego, y ha de caer, no ha de caer sobre la tierra, ha de caer en el mar. Y como efecto de ese golpe, dice la palabra, la tercera parte del mar se ha de convertir en sangre. Consideramos esto de una manera sobrenatural, y también seguramente por la cantidad de animales que van a ser aplastados por la terrible caída de ese asteroide. Hablamos de animales acuáticos, peces, seres acuáticos. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, aplastados, y por tanto sí, hay mucha sangre. Y la tercera parte de las naves que hay en el mar, que ha de haber en el mar en ese momento, ha de ser destruida. Sabemos ya desde hace algunos años, el mundo científico anda con paranoia. Y es más, hay toda una organización mundial astronómica para poder determinar la dirección de los asteroides, porque muchos de ellos han pasado ya rozando la Tierra. Y de eso está documentado, y lo van a poder leer en el libro del Cuerno Grande de Seattle, con días, con fechas específicas respecto de asteroides que han pasado ya muy cerca. Sabemos que eso se ha de dar cuando se toque la segunda trompeta. Esto no es un cuento, ¿me entienden? No es una invención, es algo real. Ya de alguna manera se está viendo, se está preparando.
hay psicosis, hay paranoia en relación a lo que podría ocurrir si uno de esos asteroides de pronto chocara la Tierra. Sabemos que ha de chocar, ha de caer en la Tierra, pero no sobre tierra firme, sino ha de caer en el mar. Y por tanto los efectos van a ser mucho menores que lo que ocurriría si cayera en la Tierra. Amén. Y por esto aseguramos, y les decimos claramente, si tienen tanto temor a ese asteroide, a un asteroide que ha de caer sobre la Tierra, bien, ha de caer, es cierto, ha de caer, pero ha de caer en el mar. Les aseguramos, como 1 más 1 es igual a 2. No ha de caer en la Tierra, ha de caer en el mar. Inmediatamente a lo que ocurra cuando empieza ese gran terremoto y esos 30 minutos y todo lo que hemos compartido. El tercer ángel, verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Cuando el apóstol Juan ve este evento, trata de poder explicar lo que vio, y dice, y tipifica justamente aquello que cae del cielo, cae ardiendo como una antorcha. Lo primero que conocía Juan en aquellos días era una antorcha. Y cuando una antorcha se arroja desde, por ejemplo, un último piso encendida, pues toma justamente la manera de un cometa, la forma de un cometa. ¿Me entienden? Es la manera en lo que podemos entender que Juan pudo describir a esa gran estrella ardiendo como una antorcha que cae del cielo sobre la tierra, y en especial sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y hay algo especial que ocurre. Dice que las aguas se convierten en ajenjo, y muchos hombres mueren a causa de esas aguas porque se van a hacer amargas. Y uno de los aspectos que se analiza es justamente el contenido químico de los cometas, y tienen isótopos de nitrógeno y que podrían provocar envenenamiento. Y esto es una realidad ya en este tiempo. Se trata de ver y de analizar las composiciones químicas con aparatos, espectrómetros, en fin, de lo que es, lo que tiene en su composición los cometas. Sabemos también que ese mismo día ha de caer un cometa en la tierra, y las aguas se van a contaminar, van a hacer aguas venenosas, por lo cual aquellos hombres que ya estén saliendo, cuando ya hayan salido de las cuevas, para los días siguientes, antes del día 1230, que el cuerno grande entra al lugar santo, en este periodo salen de las cuevas y salen en dirección a las ciudades, tienen sed, encuentran ríos, encuentran agua para beber. Esas aguas, la tercera parte de la tierra, esas aguas están envenenadas. Amén. Forma parte de los juicios del Dios de la Biblia. Para ese tiempo ya no hay retroceso. Dice la palabra que muchos hombres van a morir, muchos hombres, muchos seres humanos, entre varones y mujeres, van a morir a causa de esas aguas, porque se van a hacer amargas. Y esa estrella recibe un nombre, y a ese cometa le podemos poner un nombre. Se llama ya, conforme a la Biblia, Ajenjo. Como al hombre de pecado, al hijo de perdición, lo llamamos el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia. Ya sabemos quién es él. Amén. El verso 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Por ejemplo, tenemos 12 horas de luz. La tercera parte de esas horas de luz se va a hacer oscura, de tal manera que si amanece a las 6 de la mañana,
a las 10 de la mañana todavía no ha de amanecer, ha de estar recién clareando. Van a ser todavía 4 horas de oscuridad. Se van a reducir los días. Es lo que entendemos por la palabra. Y en la noche también, si hay noche estrellada, en fin, no ha de haber luz en la tercera parte de la noche. No ha de haber luz, total oscuridad. Por eso entendemos de esta manera lo que el Señor ya nos habla para aquellos días. Y es lo que habíamos compartido en Mateo 24, verso 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las horas de luz van a limitar a lo que se pueda hacer. ¿Me entienden? Y por lo tanto van a haber más horas de oscuridad. Y esto por efecto del poder de Dios. El verso 13, Apocalipsis 8, verso 13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay! ¡ay! ¡ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y es justamente acá. Después de que se ha tocado la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, viene ese ángel y dice: ¡ay! 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 El primer ay con la 5ª trompeta. El segundo ay con la 6ª trompeta. El tercer ay con la 7ª trompeta. ¡ay! 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 De los moradores de la tierra, dice la Escritura, de los que moran en la tierra, a causa de los otros de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Por eso sabemos que hay un periodo de tiempo. Por eso están para tocar, o sea, como que se frena. Vinieron uno detrás de otro, la primera, la segunda, la tercera y la 4ª trompeta, y de pronto se frena y dice un ángel: ¡ay! De aquellos otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y ya entramos al día 1230, cuando se toca la 5ª trompeta, cuando el hombre de pecado, el hijo de perdición, está en el tercer templo, el día 1230. Amén. Y lo matan. Su muerte es la base para que el Abadón sea libre. Y tome posesión del cuerpo del príncipe de Tiro, del hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ponernos de pie. Ahí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia, Señor, para darte gracias porque nos has podido enseñar en estos días, conforme a tu misericordia, todo lo que ha de ocurrir, Señor, en la semana 70. Aunque sea en forma resumida, pero podemos tener ya un conocimiento panorámico, Señor, global, de las cosas que vienen
y de las que están por venir. Señor amado, toma nuestras almas, toma nuestros corazones para buscarte, Señor, para entregarte cada día más nuestras vidas, porque tú eres nuestro Salvador. Queremos ser parte de esas primicias, queremos prepararnos a tiempo. Solo tú puedes obrar, Señor. Solo tú puedes ayudarnos en nuestra vida cotidiana. Señor, toma nuestros corazones y ayúdanos a escudriñarlo. Cada uno debemos escudriñar nuestro corazón, Señor, para saber lo que hay, a fin de limpiar de toda inmundicia, de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu salvación. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad 1000 años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate, Ricardo Claudio, levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones.